Hace unos días me preguntó mi hija Eunice, me dice, papi, me dice, ¿alguien podría hablar sin lengua? Me dice. Y le digo, no. ¿Por qué? Me dice. Mira, le digo, si una persona tiene lengua, si tiene alguna dificultad para, aunque si tiene su lengua, pero tiene dificultad para moverla, todavía, por estar la lengua ahí, puede hacer algo. Por ejemplo, hermanos y hermanas, estoy contento de estar aquí con ustedes, pero al final le digo, ese sonido lo estoy haciendo porque todavía tengo lengua. Pero si no tuviera lengua, no habría ni siquiera la posibilidad de hacer ese sonido. Porque no tiene uno el miembro que cumple una función. ¿Y qué función cumple la lengua? ¿Para qué sirve? Para chismosear, no estoy hablando de eso. ¿Para qué sirve la lengua? Para hablar. Y cuando come, el sabor de las comidas está ahí. La lengua cumple funciones diversas, ¿verdad? ¿Para qué sirven los dedos? Decíamos hace un momento. ¿Y si usted es la lengua y usted no quiere moverse? ¿Qué le pasa a la iglesia? Pues hay que poner la lengua nueva, no queda de otra. ¿O qué hacemos? Como hemos visto, cada uno cumple una función que si deja de hacerla, todo el cuerpo va a verse perjudicado. Estábamos en Efesios capítulo 4. Estábamos leyendo el verso 4 y decíamos, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4, ¿verdad? Que regresemos a donde estábamos. Y siempre hablando de unidad. Verso 5, un Señor. ¿Cuántos creyentes de Buda hay aquí? ¿Ninguno? ¿Quién es su Señor? Ah, es el mismo quien yo sirvo. Oh. ¿Cuál es su Señor, hermana Zaida? ¿Y el suyo? Oh, entonces los tres ustedes sirven al mismo que yo sirvo. Entonces estamos en sintonía. ¿Somos los mismos? Si pensamos, ¿somos el mismo cuerpo? Si Jesús es la cabeza, Jesús es aquel a quien servimos y aquel que dirige todo lo que el cuerpo hace. Debemos reflexionar en una cosa, que el miembro que deja de tener conexión a través de las impresiones nerviosas, deja de tener conexión con la cabeza, ¿qué pasa? Deja de funcionar. Ese es el problema. Hay algunos que no quieren hacer y otros es porque ya perdieron la conexión. Ya no tienen conexión, ya vienen y cantan, pero ya no se sienten igual, ya no disfrutan los servicios. Ay, se aburren ya con frecuencia, ya no hay una coinonía, una comunión. Ya no existe esto. Un Señor, una fe. ¿Creemos lo mismo? ¿Tenemos los mismos puntos de fe, los mismos puntos que nos guían? Un bautismo, para los que hemos sido bautizados. Para los que no han sido bautizados, necesitan hacerlo, hermanos. Y no tarden en eso. Procuren bautizarse. Es importante porque ustedes después de su bautismo son incorporados y entonces pueden ya empezar a servir en distintas funciones, aunque yo no digo que sin bautismo no puede servir en algunas actividades, pero es importante, ¿verdad? Un Señor, una fe, y no podemos quitar eso de la Biblia, ¿verdad? Lo interesante es el bautismo. Un Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos en común
al mismo Dios, y si Él es el mismo Padre y el Padre de todos nosotros, ¿por qué nos llamamos hermanos entre nosotros? ¿Por qué? Porque tenemos al mismo Padre. Pero puede ser que alguien de la congregación pues no nos llevemos tan bien, ¿verdad? Pero es su hermano. Con todo y sus defectos es su hermano, porque es el mismo Padre. El mismo Padre. El vínculo aquí de la unidad viene desde el Padre. Pasamos por el Señor, el mismo Espíritu, y ya como dijimos un cuerpo, un espíritu, un Señor, todo es lo mismo para todos nosotros. Por lo tanto, hermanos, no podemos pensar en términos individualistas. ¿Sabe? Una de las palabras dentro del pronombre, dentro de los pronombres personales que están, ¿se acuerda cuáles son? Yo, tú, él. Yo, tú, él. ¿Sabe cuándo se torna una persona ya desesperante? Cuando el pronombre yo lo utiliza demasiado. No, es que yo, fíjese que yo, y yo. No hable de yo, diga, y usted, hermano, ¿cómo está? Hable de lo que busque interesarse por los demás, interésese menos por usted cuando esté hablando, ¿verdad? Hay personas que cuando llegan a un lugar van a visitar a un hermano. Hermana, ¿cómo ha estado? Fíjese que me duele la espalda. Fíjese que así estuve yo la semana pasada. No dejan hablar a la gente. Yo también, mire, y fíjese que me dolía hasta la pierna. Sí, y entonces la persona regresa, ¿verdad? Otra vez a querer decir, sí, porque fíjese que lo que me pasó es que me caí. Mire, hace 2 semanas yo también me resbalé. No dejan hablar a las gentes porque todo es yo. Todo es yo. Ellos son el centro. Hay muchas congregaciones donde siempre hay 1, 2 o 3 personas que buscan ser el centro. Y todo tiene que girar alrededor de ellos. Hermanos, ni el pastor debe llegar a considerar nunca que es el centro de operaciones, porque es un cuerpo y él es un miembro. Claro, cumple una función muy importante en el cuerpo, pero todos cumplimos funciones importantes, todos. Nadie debe ser creerse el centro de operaciones dentro de una congregación y creer que el día que yo me vaya esto se viene abajo, porque yo aquí soy el que predica, o yo aquí soy el que diezma, y como yo soy el que más dinero doy, sin mi dinero esto ya no va a funcionar. Pues como le dijeron los apóstoles a Simón el mago, ¿verdad? Pues tu dinero perezca contigo, ¿verdad? Si crees que con tu dinero vas a comprar vas a comprar tu lugar en el reino. No. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, todos estamos en el mismo cuerpo, pero cada uno de nosotros cumple una función a la medida del don de Cristo. Verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por lo regular hablamos de los dones del Espíritu y está bien, pero no solo tenemos los dones del Espíritu, hay vocaciones personales. También hay vocaciones. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha oído mis grabaciones, pero yo no empecé componiendo para el Señor. Yo me acuerdo cuando tenía como 9, 10 años, empecé a componer canciones y cuando cantaba en las veladas de la escuela. Me llamaban para cantar para el Día de la Madre, me llamaban, pero cuando llego al Señor digo, ¿qué voy a seguir haciendo? Voy a seguir cantando, le canto a la mujer de pelo blanco, ¿cómo les encanta? Lloraban las madres cuando cantaba eso el 10 de mayo. Pero esa es mi vocación, para eso me dio Dios un talento, me lo dio para alabarlo a Él. Incluso los artistas, los cantantes famosos, que tienen voces muy preciosas, lamentablemente confundieron el rumbo, ¿verdad? Y lo agarraron para sus propios deleites. Y como las masas aman esas cosas, pues bueno, les mantienen eso. Y aún ciertos cantantes cristianos pueden llegar a confundir el rumbo. En Guatemala
Hay un cantante cristiano, que Dios juzgue si es cristiano, ¿no? Pero cuando iba a cantar a un concierto y le daban el sobre con el pago que recibía, delante de la persona lo abría para ver si le daban cabal. Y al otro le cantaba, contalo, le decía, contalo porque no sea que te den de menos. Y cuando estaba afuera era un tremendo vulgar, palabras soeces. Pero en muchas iglesias en Guatemala, sobre todo en el área rural, le gustan sus canciones. Él canta canciones merengue y cosas así. Fascinados en las iglesias, se sintió el espíritu. Y cuando sale el tremendo vulgar, adentro es una cosa, pero afuera es otra. Sí, yo puedo fingir y puedo usar el talento que Dios me dio para fingir ser alguien, para vivir de eso. Y yo no digo que esté mal que alguien pueda, pues el que trabaja, bueno es que coma de lo que trabaja, ¿verdad? ¿No le parece? Pero cuando ya finjo, o cuando un cantante dice, bueno, ahora me voy a volver cristiano, grabo discos, vendo y luego me regreso a donde estaba. ¿Por qué? Y al final dice, sigo siendo cristiano. Yo no voy a juzgar, que Dios lo juzgue, ¿verdad? Y sigue cantando para el mundo y sigue cantando para Cristo. ¿Por qué? Porque ahora tiene dos mercados. Tiene el mercado cristiano y tiene el mercado mundano. Y a los dos sirve y pues en los dos lados vende discos y sigue haciendo dinero. Cuando confundimos la vocación, porque Dios dio dones a los hombres, los dones del Espíritu y también talentos. ¿Y usted qué tiene? No sé dónde aprendió a tocar guitarra, hermano Joel. Desde mi mocedad. Pero hay que servir al Señor con lo que tenemos. Alguien puede cantar, pues adore, glorifique al Señor con esto. Hay algunos a quienes Dios les dio la facilidad para hablar, ¿verdad? Pues el que tiene facilidad para hablar puede conectarse más con las personas, puede presentar un mensaje. Pero alguien dice, fíjese que yo no, pues yo soy muy vergonzoso, pero puede acompañar al que habla y estar ahí, ser el asistente para decir, hermano, pásenle la Biblia o lo que sea. Pero estar ahí para ayudar. Pero todos tenemos un don del Señor. Y además de los dones, tenemos talentos, tenemos vocaciones personales. El Señor puede transformarlo a usted también para darle un don especial. Yo desde mi niñez fui un niño tímido, a pesar de que cantaba y declamaba. Quiero a la sombra de un ala cantar este cuento de flor. Bueno, eran los poemas. Pero eso era en público, así cuando pasaba. Pero abajo era un niño tímido. Andaba siempre con la cabeza viendo hacia abajo. Y cuando me tocaba hablar algo que no me lo había aprendido, una canción se la aprende uno, un poema se lo aprende y lo puede declamar. Pero cuando ya tocaba expresar mis ideas, recuerdo cuando llegué a la universidad en la ciudad capital, y incluso para hacer una pregunta, ¡ay, cómo me costaba! Y el Señor me quitó eso. Hoy, más bien, alguien me tiene que poner un alto porque no paro de hablar. El Señor puede darnos, cambiarnos lo que somos. Porque el Señor da dones para cumplir una función en el vínculo que tenemos. Para que seamos solícitos a guardar la unidad y cumplir